denominado variable marginal X, tenemos la tabla de distribución de probabilidad. Antes decíamos tabla de distribución de frecuencia. La frecuencia era considerada como una probabilidad de definición relativa, ¿no? Doctor, ¿podría mover la cámara a la izquierda, por favor? Sí, sí. Ahí, más. Un poco arriba, por favor. Claro. Ay, muchas gracias. No hay nada. Está en la... Yo estoy para... Me van a decir siempre. No tengo por qué renegar al mover la cámara. Entonces, aquí tengo una variable que es X. Entonces, ¿qué hago con una variable? Digo, si está bien hecho esto, aquí debería ser 1. Si sumo las probabilidades marginales de Y, me da 1. Si sumo las probabilidades marginales de X, también me da 1. O sea, tiene que cuadrar. Entonces aquí, si sumaríamos las probabilidades marginales de X, para cada X que pertenece al rango de X, tiene que darme 1. ¿No? Bien. En esto hay 3 maneras. Uno, me pueden dar la tabla de probabilidades de doble entrada. Yo puedo formar con alguna fórmula que me den, puedo corregir la fórmula. Si no me da 1, puedo corregir por un factor, como lo hacían en la distribución o en la función de densidad de variable continua. Aquí también se puede corregir. Esto. Otro, de que a través de las distribuciones que vieron en estadística 1, con eso podamos armar nuestra tabla, o sea, calculando las probabilidades. 3 formas: que me den la tabla, que me den la expresión de formación de la probabilidad conjunta, o que me den enunciados para armar la tabla de probabilidad. Entonces aquí yo lo que he hecho es extraer la fila inferior, está aquí. Ahora sobre esta variable X yo quiero trabajar. ¿Qué puedo hacer? Como siempre. Digo, lo que puedo hacer funciones acumulativas, o sea, puedo trabajar con la tabla, o como también puedo trabajar con las probabilidades marginales. Eso yo creo que lo van a hacer en humanidad. Aquí lo que me interesa sería cuál es la media de la variable marginal X. Entonces diría esperanza a ver, que alguien me lo traduzca. Esperanza matemática. Si pongo de X, se sobreentiende que es la variable marginal esperanza de X. ¿Cómo dijiste, amigo, que habló? Más a la izquierda. Sí. Tal vez ahí.
Ahí está bien, doctor. Entonces, la media, vamos a decir así, esa es la media marginal. La esperanza matemática es la media de la variable x o es la media de la distribución marginal. La esperanza matemática que se entiende como la media marginal de x. Como es una variable discreta, tenemos x por la probabilidad marginal de x. Para todo x pertenece al rango x, el desarrollo sería x1 por su probabilidad marginal. X1 porque voy a tener las X2 por su probabilidad marginal 2 más puntos suspensivos, las XN por la probabilidad marginal de XN. Entonces eso ya lo conocen ustedes. Esta media U sub X puede ser menor que 0 porque tiene unidad y esto es adimensional y tiene unidad más unidad. Puede ser la marginal, puede ser 0, la marginal puede ser 0. Esta sería una medida de centralización. Esto se va a ubicar aquí. Quiero una interpretación. Puede ser la media de la distribución, la media de la distribución de probabilidad marginal, la media de la variable. Y luego tenemos la medida de dispersión, la varianza. La varianza marginal. La varianza marginal de X. Varianza marginal de X. Su función, varianza marginal de X. Lo que representa, decimos que es la medida de dispersión. Que se define matemáticamente como siempre, es la media de la dispersión de X con respecto a la media marginal. Y ustedes recuerdan, esto han desarrollado, no voy a desarrollar las propiedades de la esperanza matemática, que es igual a la esperanza de la variable marginal menos la media marginal al cuadrado. Esta es la definición. Es la definición de varianza. Este es el desarrollo, no es la definición. Eso simplemente ayuda a calcular, porque ya voy a tener la media aquí, haciendo esto, sería esto, la esperanza de x cuadrado, variable marginal, más x, la sumatoria del producto x cuadrado por su probabilidad. X para todo x que pertenece al rango de x, desarrollando de acuerdo a nuestra tabla
En el ejercicio tiene que ser x1 cuadrado o la probabilidad marginal de x de la más x2 cuadrado por su probabilidad marginal de x2 más x3 cuadrado, probabilidad marginal de x3 más xn cuadrado por su probabilidad marginal de x. Eso sería. Entonces, aquí, una vez que hemos encontrado este valor, lo reemplazamos, lo restamos, y esto siempre va a ser. La varianza siempre es positiva, o cero. Cero sería cuando x todos tienen el mismo valor, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo decir de la variable marginal x. De la misma forma, yo puedo hablar de la distribución marginal y. Lo mismo, lo único que cambia es, en lugar de x, y. O sea, en ese caso me interesa y no x. Esto lo borraremos. Entonces, variable marginal y. Distribución marginal de la variable aleatoria discreta y. Entonces aquí vamos a extraer. Hemos dicho que estos términos se obtienen sumando horizontalmente, los de abajo sumando verticalmente, ¿no? Entonces esto lo voy a extraer, lo voy a colocar de forma horizontal, y es probabilidad final de y. Y1, Y2, Y3, Y sub F. Entonces tengo la probabilidad marginal de Y1, probabilidad marginal de Y2, probabilidad marginal de Y3, probabilidad marginal de Y sub F. Puede ser n también, puede ser del mismo, o sea, como una matriz cuadrada puede ser. Pero también puede ser desigual. Puede ser n mayor que m o al revés, o n igual a m.
Entonces ya tengo la variable y, que es marginal. Entonces esta variable marginal tiene su rango, vamos a poner el rango todo esto es su rango y Y1, X, V. Su función de distribución, su probabilidad marginal más directo. Probabilidad marginal de la variable de la teoría discreta y, lo escribimos y está representando a cualquiera de estos valores y es igual a la sumatoria de las probabilidades conjuntas de X y de X. Por ejemplo, cuando sumo aquí, lo que se mantiene constante, perdón, Y, lo que se mantiene constante es Y1, ¿no? Lo que va variando es X1, X2, X3. Entonces decimos que X debe pertenecer para cualquiera de esas filas, ¿listo? Luego tenemos la esperanza matemática. La función acumulativa también lo tenemos. Siempre hay que acordarse de la función acumulativa. Más decimos acumulativa f de x, su representación, f mayúscula. Hay que tratar de mantener la notación que estamos utilizando. A los que vienen, cualquier notación es válida, solo es correcto. X no es igual de x. ¿No? Se puede decir f de x estoy con y. Estoy equivocado. Entonces, supongamos que y3. Entonces, probabilidad y menor o igual que y3. El desarrollo sería comenzando por la probabilidad marginal de y sub 1 más la probabilidad y sub 2 más la probabilidad es 3. Así sería el resultado. Estamos acumulando. Luego tenemos la
función no, una medida de centralización sería la esperanza matemática, de la variable aleatoria Y. Se escribe esperanza E mayúscula de la variable Y mayúscula. Pues estamos hablando de la población marginal, la media, y esperanza Y igual a la sumatoria del producto de Y por su probabilidad marginal Y que pertenece al rango de Y es 1 por su probabilidad. Y es 1 por su probabilidad. Y es 1 más Y2 por su probabilidad. Y así sucesivamente. Más Y es 1 por su probabilidad. Y gira. Ese sería el desarrollo. Medida de centralización. Entonces, ahora medida de dispersión. No, ¿cómo se escribe? Varianza marginal. Varianza marginal de Y, la variable aleatoria discreta Y. Varianza de la variable y más. Entonces aquí estamos determinando sigma cuadrado sub Y como la media de la desviación de Y con respecto a su media marginal al cuadrado, que desarrollado viene a ser la esperanza de Y marginal al cuadrado menos la media marginal al cuadrado. Entonces de aquí hemos dicho que la media Y puede ser menor que 0, la media puede ser 0, la media puede ser positiva. Ay, un rato, estoy equivocado aquí. Donde hemos hecho la medida, aquí va esto. Media marginal de Y puede ser negativa. Media de Y puede ser 0. La media de Y puede ser mayor que 0. Positivo. Aquí nada. En el desarrollo
desarrollo de esto, con esto puedo desarrollar también cómo sería la sumatoria también. Si tengo la media, desarrollo esperanza de y cuadrado por ser discreta, sumatoria de y cuadrado. Doctor, ¿podría bajar la cámara un poco a la derecha? Sí, y que pertenece al rango de y. Un poquito a la derecha. Ahí, ¿está bien? Ahí está bien, muchas gracias, doctor. Entonces, su desarrollo sería en base a la tabla, siempre a la tabla. Y 1 cuadrado por su probabilidad marginal de y sub 1 más y2 por su probabilidad más de y2. Y sería y3 más y3 que esto fue cuadrado. Y eso. Entonces, si tenemos este dato, lo reemplazamos. Aquí está. Aquí. Y la media lo calculamos con eso. Ya tenemos la medida de dispersión de la variable o de la distribución. Bien, esto sería todo lo que podemos decir acerca de cuando nos interesa una variable marginal, sea X, sea Y, ¿no? Eso se presenta. A veces nos interesa solamente una variable. Ahora, y vean que cuando son dos variables, no se puede obtener la media de las variables conjuntas ni las variantes. Solamente cuando es una de las variables, o sea, cuando es marginal, sea X, sea Y, puedo obtener la función de probabilidad y marginal y luego la media de la variable marginal o de la distribución de probabilidad marginal de la variable, tanto para X como para Y. Ahora viene algo que han visto, es la distribución condicional. O sea, aquí trabajando con variables, puedo obtener la distribución condicional. Cuando veían ustedes en la probabilidad condicional, el slide quería decir después que ha ocurrido. Aquí lo mismo, vamos a considerar primero hablar de la probabilidad condicional
Luego a cada letra le vamos a dar su símbolo en términos de X, de Y, para que podamos reemplazar y utilizarlo como probabilidad marginal. Entonces me dicen, a ver, eso de ya está bien, es que quede esa tablita. Siempre en función de la tabla hemos trabajado, ¿no? Y en C hemos buscado la marginal de X, la marginal de Y. Ahora voy a hablar de la probabilidad condicional. O sea, el valor de una probabilidad puede estar de X, puede estar sujeto a Y, a la ocurrencia de Y. Entonces vamos a decir probabilidad condicional. Esto nos va a servir un poco, ¿no?, para entender cuando estamos en regresión y correlación, ¿no? Ahí la respuesta Y está sujeta a la variable explicativa, que es X. En este caso, con probabilidad condicional, hemos considerado que si tengo un experimento, este experimento genera un espacio muestral, y ese espacio muestral vamos a subir la cámara ya. ¿Cómo está la bien a la izquierda o tengo que recorrer? A la izquierda un poquito. ¿Ahí o más? Está bien ahí, doctor. Ya. Entonces, sobre este espacio muestral, que es el conjunto de resultados posibles, podemos definir dos eventos. Siempre el evento es una porción, es parte del espacio muestral. Esto es lo que han visto en estadística 1. Puede ser A. Y puede darse esos dos casos, ¿no? Entonces aquí es A intersección B. Es que aquí A intersección B, 0, están separados, ¿no? Entonces aquí decimos probabilidad. Me está preguntando por la probabilidad del evento A, dado que ha ocurrido primero B. Primero ocurre B, luego me pregunta por esta probabilidad. Y eso es igual a la probabilidad conjunta A intersección B. O al producto, dice también, ¿no?, dividido por la probabilidad de B. Esa es una manera. Si invierto la condicionalidad, sería probabilidad de B, dado que primero ha ocurrido A. Ese es el slash, que es igual también al numerador, la probabilidad conjunta A intersección B, dividido por la probabilidad A.
Ahora nosotros, vamos a hacer 1, 2, vamos a considerar el evento A que va a estar representado por los valores de X, de la variable aleatoria discreta X, mientras que B va a estar representado por Y, mientras que cuando digo A intersección B, esa es probabilidad, bueno, es un conjunto simultáneo de X, los valores de X y de Y, o sea que se forman los pares. O sea, todo esto decimos 3. Reemplazando, vamos a más abajo, ahí está bien. Si es más a la izquierda me dice nomás. Probabilidad, utilizamos una notación condicional X dado Y, X dado Y. Y es conocido, es la probabilidad conjunta de la tabla X, Y, dividido, en este caso, B, Y, la probabilidad marginal de Y. Si reemplazamos todo esto, veríamos de una manera, la otra sería No se creía. entonces lo que hemos hecho es reemplazar, lo que hemos hecho es reemplazar. Tres, tengo 1, 3 en 1. ¿Listo? Puedo utilizar cualquiera de las dos formas. Y reemplazarlo.
3 en 2 tenemos función probabilidad. Ahora vamos a hacer al revés. Y x igual a x particular, probabilidad conjunta x y probabilidad marginal de x. O puede ser probabilidad y dado x la otra forma, probabilidad conjunta dividido por probabilidad x. Así sería. Pues fíjense, cuando yo veo esto, digo, ¿cómo determino si me piden una probabilidad condicional? Entonces, primero obtengo las marginales. Depende qué es lo que me piden. Y aquí tengo las probabilidades conjuntas. O sea, aquí tengo el numerador, ¿no? Si me dicen, por ejemplo, probabilidad y dado x de y1 dado x igual a x2 puede ser. O sea, fíjese, aquí tengo la marginal de y, probabilidad marginal y dado x2. La primera ocurre x2. Pero aquí en lugar de x2 tengo 1, 2, n. O sea, cada vez lo que yo calculo, las probabilidades marginales es para un solo, estoy trabajando, marginal de y, entonces x tengo n veces. Puedo hacer para uno, ustedes dicen, voy a calcular la probabilidad para x1, o bien lo dejan en x solamente, pero hay que miren, esto es su desarrollo, ¿cómo se dice? Dice probabilidad conjunta, entonces ustedes hacen la probabilidad conjunta. Probabilidad conjunta de x2 y y1 dividido por probabilidad marginal de x2. Quiero la probabilidad marginal de x cuando y1 está sujeto al valor de x3. Entonces es igual a la probabilidad conjunta de x3 y 1 dividido por la probabilidad de x3. O sea, necesariamente que tengo que partir de la tabla para ello, porque las probabilidades conjuntas están en el cuerpo de la tabla y las marginales de x
con estas y de Y, ¿no? Sé que sería reemplazar nomás, ¿no? No sería complicado. Solamente recordar que estas probabilidades, cualquiera sea, tiene que ser menor que 1. Si me da mayor que 1, ya quiere decir que no existe. Bien. Vamos a ver. Puedo buscar, por ejemplo, vamos a ver, para que se dé cuenta cuando tengan un ejercicio. Por ejemplo, miren, yo quiero la probabilidad este lo tenemos de Y, marginal de Y. Cuando me colocan así, probabilidad marginal de X1 sujeto a Y1, X sujeto a Y. A ver cómo podríamos hacer la tabla. La tabla. Lo que está variando es X. Lo que ocurre primero es Y, después del slide. Entonces aquí X. Aquí probabilidad X a Y. Este Y es igual a Y1, pero yo puedo hacer solamente para Y1. No. Entonces aquí tendría X1, X2, X3, XL. Entonces tengo la probabilidad X dado Y. Bueno, voy a hacer ver que es Y1, X2 dado Y1. Probabilidad X3 dado Y1. Y puedo ponerlo X y Y nomás también. Algunos colocan así, otros así. Probabilidad condicional XR Y1 X dado Y. Mire, primero ocurre Y1, 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 Y1. Pero sin embargo, yo tengo Y2, Y1, Y1. Cuando les den la condicional, ustedes dicen, yo voy a obtener la distribución de probabilidad condicional dado Y1. Como decir, primero ocurre Y1. En otro momento será, si hago de todo, yo tendría que hacer distribuciones de probabilidad de Y1, dado Y2, dado Y3, dado Y4, dado puntos suspensivos, dado Y sub M. ¿Se entiende?
Eso ustedes lo pueden aclarar cuando les preguntan, ¿no? Darse cuenta y hacer una sola, ¿no? Porque el otro se repite, claro que son otros valores. Y ahí tengo la distribución condicional, dado y sub 1. Y de esas tablas yo puedo tener para Y1, Y2, hasta Y sub n. Depende cuántos valores tengan. Pueden hacerlo todo, ¿no? Pero si quieren hacer uno, pueden indicar, depende de la pregunta. Bien, entonces yo tengo aquí la variable condicional. Vamos a colocar, ya sabemos cómo se obtiene eso, entonces con la tabla, ¿no? Porque cada vez que quiero determinar una probabilidad condicional, es el cociente de la probabilidad conjunta. Aquí vamos a anotar. Esto del numerador es probabilidad conjunta dividido por la probabilidad marginal X conjunta XY. ¿Listo? Entonces, estamos otra vez volviendo. Variable estoy hablando de la variable condicional. Puede ser X minúscula, X dado y Y porque es conocido. Así. Y puedo decir distribución, tabla de distribución, construir distribución de probabilidad condicional. Condicional X dado Y. Vamos a colocar. Entonces, esa tabla para X y es esta. Voy a volver a ver. No. Estoy construyendo la tabla de distribución de probabilidad condicional. X dado Y, aquí yo pongo X. Aquí el rango de X. X1, X2, X3, X4, X6. Y aquí viene a ser la probabilidad de X dado Y. X dado Y. Probabilidad X dado Y. X1 dado Y. Vamos a dejar en forma general. Probabilidad X dado Y. X2 dado Y.
y está representando a cualquiera de ellos. Probabilidad estado Y, X3 estado Y, probabilidad cuatro, probabilidad ahí sería. Así sería. Entonces, si me dice cómo se calcula esto, ya tengo que elegir una de estas, ¿no? Comenzar con la primera y hacer esto. Esto sería la forma general, que podría trabajar con Y1, Y2, ahí eso vemos. Entonces, aquí nosotros podemos definir para poder determinar porque hemos dicho que esta es una variable condicional. Al ser condicional, tiene su media. Seguimos dando vueltas. Tiene su variable. Entonces, si lo hacemos de forma general, entonces decimos el rango es esto para X. El rango. Y la esperanza matemática de la variable X dado Y. Entonces, decimos la media condicional, la sumatoria para la variable discreta con la probabilidad X dado Y, X dado Y, donde X pertenece al rango de X y sus desarrollos multiplicando X1 por su probabilidad condicional X1 y a cualquiera de ellos está generalizado X2 por la probabilidad de X2 Y más X3 probabilidad Y X Y X3 Y más y lo vemos N la probabilidad así sería el desarrollo. Esa es la medida de dispersión. Cuando se encuentre eso, entonces en alguna parte podemos ubicarla, la media marginal.
condicional, de la distribución condicional o de la variable condicional. Medida de dispersión. La medida de dispersión, la varianza de la variable condicional indicador y igual a la varianza x sobre y, que se define como sigma cuadrado x sobre y, o la varianza x sobre y es igual a la media de la desviación de x con respecto a su media condicional, todo y al cuadrado. Desarrollado sería la esperanza de x cuadrado sujeto de la media más la media x al cuadrado. Como ven, es todo semejante. El desarrollo de este término sería la esperanza de x cuadrado a de y, la sumatoria. Cuando es discreta, siempre es sumatoria. X cuadrado por la probabilidad de x sobre y, x sobre y, para todo x que pertenece al rango de x. Su desarrollo tendría que ser x1 cuadrado por su probabilidad x sobre y más, según la tabla, x2 cuadrado por su probabilidad condicional x sobre y más expresiva x sub n cuadrado por su probabilidad condicional x n, ahí sería. Entonces va a tener unidades eso, va a tener, como han visto en la introducción a variable discreta y trabajando con las monedas, ¿no? Tenía unidades. Bien. Entonces, conociendo este valor, reemplazo aquí, esto aquí arriba. Estoy obteniendo y ya está. Ahora, de lo que tenemos que hacer hincapié, o sea, si tienen el formulario, desarrollan, no hay problema. Yo creo que van a tener que hacerse un formulario, tal vez sigamos un formulario que no tenga ejercicio, pero no, porque y memorizar estas fórmulas y haciendo ejercicios se queda, ¿no? Pero es tan corto el tiempo que no daría. A ver qué hora es.
Ah, 10:57. Mi reloj de aquí está parado, no se mueve de 10 a la menos 10:25. Y yo dije, entonces ahora, para ver cuándo las variables son independientes. Cuando las variables son independientes, y mismo, aquí se acuerdan, eventos independientes, estadísticamente hablando, donde borro, aquí vamos a borrar. Lo vamos a hacer. Eso, y vamos a terminar con cuando estudiaban ustedes la probabilidad condicional de dos eventos. Aquí decía, calcule la probabilidad de A cuando ocurre B. Y esa era la expresión. Pero había casos donde esto podía ser igual. Reproducía el valor de la probabilidad de A. Y se reproducía la probabilidad. Aquí A, aquí B. Sería, ¿no? Aquí B, aquí A. Entonces, esta es la igualdad. Esto también. La misma igualdad. Y podríamos decir probabilidad A intersección B igual a la probabilidad de la primera A por la de B. Y si reemplazan, podrían considerar A, toma el valor de X, probabilidad conjunta, se llama esto, ¿no? Probabilidad conjunta es igual a la probabilidad condicional X, probabilidad multiplicada por la probabilidad condicional Y. Entonces, esa era una forma de escribir, o decía probabilidad de X de Y igual a la probabilidad marginal de X multiplicada por la probabilidad marginal de Y. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué quería decir? Aquí A y B son eventos independientes estadísticamente hablando, desde el punto de vista estadístico. Aquí decimos lo mismo, las variables X, algunos dicen Y, yo digo Y, generalmente Y, son independientes. Para que yo diga que son independientes, esto tiene que hacer, mira,
Aquí tengo esto, por ejemplo. Pongamos probabilidad x1, x2. Entonces, si sale, es la marginal. Entonces, ¿es receta llegado o qué? x1 por la probabilidad y2. Así tendría que. Pero ustedes esto hacen para cada uno de ellos. Para decir que X y Y son independientes, esta igualdad, esta de aquí, tiene que cumplirse con todos los elementos de la tabla. Basta que uno falle, conclusión, decimos X y Y no son variables independientes. También decimos cuando... recién vamos a elevar. Muy bien, eso sería en cuanto a las distribuciones de la variable marginal X y Y, la variable condicional X, Y o Y dado X, que podemos considerar cómo calcular su media, cómo calcular su varianza, etcétera, ¿no? Entonces, nos tocaría, siempre hablando de las dos variables, una última parte que se refiere, y que esto sobre todo los de sistemas, ellos tienen la materia de base de datos 1, base de datos 2. Entonces hay muchas reglas de hacer el análisis descriptivo de los datos, ¿no? Yo puedo determinar la interacción que existe entre los datos, concretamente entre dos variables, o dos o más variables, puede haber una interacción. También la interacción está dada por datos que son numéricos y por datos que son cualitativos. Entonces, puedo ver, existen textos que dice análisis exploratorio de datos descriptivo, análisis exploratorio descriptivo de datos multidimensionales. Multidimensional. Eso es todo un libro. Es todo un libro de exploración en su primera instancia. Cuando queremos asemejar los datos, queremos ver la influencia de los datos, o bien, eso es interacción. Otro es de encontrar variables o datos, porque al final las variables representan a los datos, que son dependientes de variables explicativas. O sea, una variable depende de otras variables. Puede ser una o más variables dependientes que encuentres en su relación de dependencia. Entonces, puede ser que la dependencia sea un valor numérico y todas las variables explicativas sean numéricas.
pero da el caso que puede ser la variable dependiente cualitativa y puede ser por niveles. Es como cuando lanzamos la moneda, el resultado puede ser cara o cero. O cuando hablamos de la distribución multidimensional y tenemos E1, que es una respuesta, E2, E3, E4. Entonces, existen muchos modelos, Logic y Lobit, creo que es. De acuerdo a las respuestas, de acuerdo a las variables explicativas, que en unos casos pueden ser numéricos nomás, respuesta numérica, explicativa numérica, como es la regresión, pero también si tengo una variable cualitativa como hombre o mujer, tengo que trabajarla como numérica. O sea, existe el texto, hasta inteligencia artificial se utiliza, que nos muestra una veintena de métodos que se pueden presentar para estudiar por aquí mediante el paquete estadístico de SPSS, aquí para cuando necesitan SPSS, esto está en la biblioteca si no me equivoco. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con este texto si tengo una base de datos? Lo que puedo hacer es, hacer estimaciones, pruebas de hipótesis, regresiones y correlaciones, pero puedo ver técnicas de dependencia y modelos econométricos de regresión múltiple, métodos econométricos no lineales y correlación canónica. El método canónico es uno. Elección de modelo discreto binario y Logit y Probit, lo que les decía. Hay uno que tiene dos respuestas, otro tiene varias respuestas, otro es numérico, otro es cualitativo. Entonces, aquí tenemos modelos que se utilizan en econometría como las series temporales, en suavizado, modelos econométricos de análisis de varianza y covarianza, simple y múltiple. Modelos econométricos de datos de panel, modelos mixtos, modelos econométricos de clasificación ad hoc, análisis discriminantes, método, técnica de clasificación por clústeres, por grupos, agrupaciones, análisis clúster, y así. Reducción de los datos al menor número de dimensiones, análisis de conjuntos, fiabilidad y de escalas y método de escalamiento multidimensional y demás. Entonces, aquí tenemos ejemplos y con el paquete podemos hacer correr y ver, analizar, ¿no? Porque un paquete va a botar todos los datos, pero no nos va a explicar qué es lo que está ocurriendo. Somos nosotros los que tenemos que analizar lo que está ocurriendo. Bien. Entonces, para terminar, hay dos conceptos con los datos
discretos que se consideran, como hemos hablado, de covarianza. La covarianza es el grado de asociación que existe entre dos variables. Siempre va a existir esa posibilidad cuando van analizando los datos. Covarianza, que lo vamos a representar matemáticamente como covarianza entre dos variables, siempre va a ser. Y la definición va a ser el grado de asociación, medir el grado de asociación lineal entre dos variables. Y esas variables pueden ser XY o YZ. Entonces, covarianza lo representa estadísticamente así, o XY, que se refiere a la media del producto de la desviación de X con respecto a su media marginal X multiplicado por la desviación de Y con respecto a su media marginal. Esto se puede desarrollar y ver por las propiedades de la esperanza que esto es igual a la esperanza de X por Y. Antes decíamos X cuadrado, pero aquí son dos variables, X y Y. Antes decíamos la media X al cuadrado, ahora decimos media marginal X por media marginal Y. O sea, si esto lo puedo obtener esperanza de un producto, sería considerar la sumatoria de X por Y multiplicado por la probabilidad. Conjunta sería, o sea, estoy hablando de esto. X y Y. Así tendría que considerar para cada uno de ellos X1 por Y1. Entonces sería X1 por Y1 por la probabilidad conjunta de X1 por Y1. Puedo seguir la fila más X2 por Y1, probabilidad conjunta X2 por Y1, y así sucesivamente. Ya me cansé. Y haciendo esto, reemplazando aquí, esto ya sabemos cómo obtener la media marginal X, la media marginal Y, como siempre, trabajar la media de X, la media de Y que hemos hecho, reemplazar, pero el problema aquí es que la covarianza entre X y Y puede tener un valor, vamos a decir, de covarianza entre X y Y de menos 0.01,
puede tener otro valor, covarianza 2 entre X y Y puede ser menos 5.35 y así puede ir aumentando. Pero también puede ser covarianza entre X y Y igual a 0. Aquí puede decir X y Y son independientes. No, la una no depende de la otra. Y esto, en otro momento, aquí no nos dice nada, solo que en ese sentido, o al revés, va aumentando la electronegatividad que existe como valor para la covarianza. Puede ser 0 o como puede ser la covarianza 1, donde vaya aumentando 1.1 covarianza entre X y Y igual a 7.35. O sea, puede decir positividad en ese sentido, negatividad en ese sentido va de la flecha va variando. O sea que no tenemos una, sí, aquí diríamos es una asociación débil negativa. Aquí sí es fuerte, aquí positivamente también fuerte, puede variar, puede tener valores mayor. Entonces, para terminar, lo que se hace es calcular el coeficiente, ya es un parámetro aquí, coeficiente de correlación lineal, correlación lineal, que lo representamos ρ de X y Y, puede ser ρ X y. Pues la definición matemática es ρ X y es igual a dividir la covarianza de X y Y sobre la raíz cuadrada del producto de las varianzas. Unos lo representan así, multiplicado por la varianza Y. O puede ser sigma X y dividido por la desviación marginal X, desviación marginal Y. Entonces podemos ver que es adimensional. Tiene unidad. Y entonces, dentro de las propiedades, está que ρ, X, Y, puedo calcular al revés, Y de X, y considerar que varía de menos 1, pasando por 0, hasta 1. Yo puedo tener un ρ igual a 1. Eso quiere decir, yo represento Y en función de X. Todos los puntos están sobre la red. Conforme se aleja,
entonces Rho se aleja de 1. Puede ser un Rho para estos, 0,85. Cuando es perfecta la linealidad, entonces se dice que su coeficiente de correlación lineal directa. Y esto es en el sentido contrario. No sé si se ve. Sí. Negativo. Aquí Doctor, ¿puede bajar un poquito la cámara? ya. Ahí sería Y en función de X. O sea, tenemos una... ¿Ahí está bien o mucho? Está bien, doctor. Entonces, eso lo que hemos hecho de determinar el coeficiente de correlación lineal nos muestra la linealidad que puede existir entre dos variables, ¿no? Entre dos variables. Puede ser perfecta, es decir, que aumenta X y aumenta Y proporcionalmente de forma directa. Cuando es negativo, 1 menos 1 quiere decir que es una relación de proporcionalidad inversa. Y cuando es cerca al 0,1 o menos 0,1 menos cercano a 0, lo que tenemos es una situación de relación, que no existe la relación lineal. Ya es una forma amorfa de la distribución de los puntos. ¿Listo? De los puntos. Los datos se distribuyen. Ahora hemos trabajado para la discreta. Lo que se hace aquí se hace sumatoria para cuando es discreta. Cuando es, ¿cómo se llama esto? Variable continua, entonces integra. Todo lo que hemos hecho lo sustituimos en lugar de sumatoria por la íntegra, porque es una variable continua, ¿no? No puedo decir determine la integral para un valor puntual, solo trabajo como valor puntual para las discretas. ¿Listo? La otra es una extensión de la discreta. Todo lo que hemos hecho con la discreta se repite para la continua. El problema ahí es saber integrar. En lugar de la sumatoria, nosotros integramos. Entonces ahí será necesario un poco de repasar, integrar. ¿Listo? Y vamos a tener también rango, función de densidad, todo eso. Función de densidad marginal, función de densidad condicional, función de densidad o covarianza de la variable continua o de las dos variables, hasta el coeficiente de correlación lineal también vale. Todo. Solo que hay que integrar para calcular sus valores, sea como covarianza, sea como varianzas marginales. Vamos a hacer un ejercicio en la próxima. Esto lo que hemos hecho con un ejercicio uno puede darse cuenta. Será una tabla de datos y es hasta utilizar todos los conceptos. El problema es que hay que tener su formulario, ¿no? Para que se mecanice.
que para los novitos es muy pronto. Generalmente tiene que pensar que un día es una semana en el curso de verano. Todavía. Un día, una semana. Un día, una semana. Entonces, el lunes veremos un poco más. Después ya haremos, le voy a mostrar un poco sobre la escala. Voy a tardar un poquito en la estimación, en las características de los estimadores. Después del otro, los algoritmos son los que se repiten, diré. Solo varía la variable. Entonces, para no cansarles más, terminaremos ahí. Hay que hacer ejercicio. No, antes yo doy, bueno, antes daba, bueno, doy virtual de un curso normal. Ahí sabía dar tareas, porque había tiempo. Tareas casi en cada clase, prácticas sacábamos. Y valía 20 puntos. Hasta que hacía todas, veía yo los ejercicios, si hacía o no hacía, o cuántos se habían hecho de acuerdo a eso que tenían puntaje. El que he hecho el 100%, 20 puntos. Sacaba 30 más 20, ya tiene 50. Pero aquí no tenemos el tiempo para exigir tareas, más para repasar su parte teórica, ¿no? Y hacer su formulario. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguien que quedó sin poder entrar? ¿No les han llamado sus amigos? Porque estamos trabajando con 2 enlaces. Se puede entrar a cualquiera de los 2 enlaces. Cada enlace admite 99 alumnos, no me equivoco. Entonces, sería 198. Si vienen, ¿no? Generalmente se inscribe y conforme van viendo la materia van abandonando también porque es intensivo el curso, ¿no? Por ejemplo, ahora casi hemos terminado una lección, es complementar la con variable continua, es un rato. No, inclusive con un ejercicio puede complementar. Muy bien, nos iremos ayudantía, por si acaso, el lunes a las 6:45, hasta las 8:15 u 8, hacer ayudantía de esto, lo que hemos hablado. Y hay que repasar los conceptos, tener las fórmulas para poder participar. ¿Listo? Eso va a ser todo a lo largo del verano. Lo primero que va a entrar es auxiliatura, vamos a llamar, ejercicio. Vamos a hacer y después teoría. Entonces van a entrar con Tola, él va a hacer ejercicios. Claro, nos ponemos de acuerdo qué ejercicios pueden hacer para que sean representativos y poder resolver. Muy bien. Si no hay preguntas, me puedo retirar. Hasta la vista. Tiene toda la tarde para poder repasar y ver los ejercicios.